Vamos a conocer un poco más de cerca a Adobe Premiere. Es una aplicación de edición de vídeo de Adobe y como aplicación de edición de vídeo es importante que se mantenga actualizado constantemente, ya que en este sector súper tecnológico e innovador constantemente están apareciendo nuevas cámaras, nuevos formatos, nuevos compresores y es importante que tengamos un software que sea capaz de mantenerse constantemente al día. Y Adobe Premiere, desde luego, es uno de ellos porque vais a ver el nivel constante de actualizaciones que sufre la aplicación. Y además vamos a conocerlo un poco más de cerca, vamos a conocer su historia, cuándo nació y cómo se ha ido desarrollando y creciendo hasta esta versión actual, la CS6. Vamos a empezar por su versión 1.0, una versión que salió solamente para Mac en diciembre del 91. Fijaros de qué año estamos hablando ya de más de 20 años de historia de esta aplicación. La primera versión que soportaba QuickTime y Video Spigot, soportaba también los archivos PICT y tenía, fijaros, un tamaño de vídeo de 160 por 120. Hoy en día ya soportamos resoluciones 4K. En esa primera versión trabajábamos a 160 por 120 con un soporte también para audio de 8 bits de profundidad y se podía hacer una salida a cinta, un play to tape. La segunda versión, la versión 2.0 de Mac, nace en septiembre del 92. Soporta ya captura para QuickTime, soporta la creación de títulos, ralentizados y acelerados, soporta efectos, la primera vez que tenemos efectos en Premiere, 5 concretamente para audio y 45 para vídeo. Soporta ya el audio en 16 bits, los archivos FilmStrip, los EDL, los archivos de Illustrator y código de tiempos SMPTE. Habéis visto que estamos hablando de menos de un año de cambio de versión, de la versión 1 a la versión 2. Vais a ver que luego esto se acelera muchísimo. La versión 3, que ya sale para Mac y para Windows, no es exactamente así como os lo estoy poniendo, pero quería simplificaros un poco las fechas porque hay un comienzo en donde las versiones de Mac y Windows salen con unos meses de diferencia, pero vamos a suponer que salen a la vez, aunque no es cierto, como os decía, pero no importa tampoco para que tengáis una idea general de cómo es la historia del programa. Como os decía, la versión 3, digamos que sale para Mac y Windows simultáneamente, en agosto del 93, ya soporta 99 pistas de audio y 97 de vídeo. Podemos tener forma de onda en el timeline, visualizar la forma de onda en el timeline, soporta material entrelazado y soporta captura por lotes, es decir, captura en batería. La versión 4, también para Mac y Windows, diciembre del 94, ya soporta pistas de superimposición, soporta la ventana de trim, aparece la ventana de trim por primera vez, aparecen los efectos y transiciones personalizados y soporta el frame rate de 2997, el drop frame de NTSC. Y llegamos a la versión 4.2 para Mac, Windows y Unix. Adobe hizo un desarrollo de esta versión en Unix, es el primero y el único que hizo. Estamos hablando de julio del 97. Y esta versión, aparte de salir en las tres plataformas, soportaba ya un plugin para hacer CD-ROMs de Movie Maker. Análisis de ancho de banda, podíamos hacer un análisis de los clips para ver qué ancho de banda tenían, cuántos megas por segundo estaban consumiendo. Soporta ya 32 bits de profundidad de color, nombres largos de archivos de clips, soporta también la salida para 4K, soporta el botón derecho del ratón, hay cosas que inevitablemente nos hacen reír, y es que se soporta el botón derecho del ratón y por primera vez aparece una utilidad para que se pueda desinstalar la aplicación automáticamente de vuestro sistema. La versión 5.0, que también sale ya para Mac y Windows en mayo del 98 y se abandona el soporte para Unix, para Silicon Graphics, incorpora por primera vez los monitores fuente y programa, el editor de títulos, podemos empezar a hacer ya keyframes para efectos de vídeo y audio en las pistas. Las pistas pueden hacer colapsables y por primera vez se soporta duración de ediciones hasta de 3 horas. La siguiente versión, la 5.1, claro que estamos hablando que la 5.0 nace en mayo del 98 y la 5.1 la tenemos en octubre del 98. También es para Mac y Windows, soporta QuickTime 3.0, soporta la importación de material de DPS Perception, que era una tarjeta increíble con la que yo trabajé muchos años para hacer stop motion, por ejemplo. Soporta el previo a RAM y por primera vez también soporta el multiproceso. La versión 6, que nace para Mac y Windows en enero del 2001,
Soporta vídeo web y mini DV, el formato de archivo HCI y se hacen mejoras en el editor de títulos. Soporta por primera vez la función de storyboard, aparece el mezclador de audio y los keyframes en el timeline. Nos vamos ya a agosto del 2002, donde aparece la versión 6.5 para Mac y Windows, que ya tiene previos en tiempo real. Aparece una ventana nueva que es el Title Designer, que es con lo que vamos a crear los títulos a partir de ahora, y soporta la exportación directa a DVD en formato MPEG 2. La versión Pro, la primera versión de Premiere Pro, la 1.0, sale exclusivamente para Windows. Se abandona el desarrollo de Premiere Pro en esta versión para Mac. Nace en agosto del 2003 y se reescribe el código del software entero. Normalmente los programas se crea el código y a partir de ahí se van poniendo parches que van añadiendo las nuevas funcionalidades. Hacer una reescritura de software de vez en cuando es bueno porque se limpia de parches el software y conseguimos un poco más de estabilidad. La versión Pro, por tanto, nace en agosto 03, la primera Pro. Se reescribe, como os decía, ese código entero. Incorpora la posibilidad de que tengamos timelines anidados, es decir, que podamos meter un timeline dentro de otro. Aparecen las herramientas de corrección de color, la posibilidad de editar audio en vez de por código de tiempos, por frames, por samples. Efectos de audio basados en pistas, soporte ya para 5.1 en el audio, en el Dolby. Filtros VST y ASIO también soportados directamente para el audio. Por primera vez tenemos exportación AAF. Por primera vez tenemos atajos de teclado personalizables, donde nosotros podemos poner nuestros atajos a nuestra medida. Y por primera vez se incorpora la compatibilidad con Adobe Media Encoder para que éste pueda hacer los renders de Premiere. La versión Pro 1.5, seguimos solamente en plataforma de Windows, nace en mayo del 2004. Se mejora el gestor de proyectos. En realidad se crea un gestor de proyectos que no teníamos hasta la fecha nuevo. Se soporta por primera vez el 24 progresivo de Panasonic. Aparece la posibilidad de guardar efectos favoritos, que son varios grupos de efectos que podemos guardar como un efecto favorito para aplicarlo a un clip de manera muy rápida. Se soportan por primera vez los plugins de After Effects. También aparece la corrección de color One Click y la importación y exportación de archivos AAF y EDL. Efectos acelerados por la GPU, por la tarjeta gráfica y controles VCR. Y ya nos vamos a la versión Pro 1.5.1. Aquí es donde empezamos a tener un flujo de actualizaciones muy importante para dar soporte a los nuevos formatos que están apareciendo en el mercado. Esta versión aparece en marzo del 2005, soporta HDV. La versión Pro 2.0 nace en Windows solamente, seguimos en Windows nada más, enero del 2006 y ya soporta espacios de trabajo panelables, la multicámara, una manera de guardar los clips que se llamaba Adobe Clip Notes, el Dynamic Link con After Effects para poder movernos entre After y Premiere sin tener que exportar, autoría DVD desde Timeline, soporte nativo para HDV, mejora en las herramientas de corrección de color y soporte para 10 y 16 bits de profundidad de color, procesado interno de corrección de color a 32 bits y render acelerado por las tarjetas gráficas. Empiezan a incorporar seriamente el render acelerado por las gráficas para aumentar el rendimiento de la aplicación sustancialmente. La versión Pro CS3 vuelve a Mac y es la primera versión de las Pro que se vuelve a desarrollar para Windows y Mac simultáneamente. Aparece en julio del 2007. Ya tiene salida directa a DVD y Blu-ray y Flash. Esto es una de las funcionalidades que incorporó Adobe Encore. Ralentizados de alta calidad, grabación directa a disco, búsquedas Smart File, salida a dispositivos móviles y por primera vez ayuda en línea. La versión Pro CS3 1.0, octubre del 2007, y sale esta versión para soportar el P2 y el MXF. Y llegamos a la versión CS3 2.0, que sigue ya saliendo. El desarrollo ya se hace siempre sobre Windows y Mac en abril del 2008 para soportar Sony XDCAM MXF. La siguiente versión, la 4, sale en septiembre del 2008 y soporta la estupenda funcionalidad de transcribir audio a texto.
el renderizado en batería con Adobe Media Encoder, la ventana del Media Browser, soporte para metadata XMP, modos de fusión, Dynamic Link a Encore, On Location para Mac y soporte de AV-CHD. La versión CS401, que sale en noviembre del 2008, estamos hablando de, como veis, 2 meses de diferencia, incorpora la importación XML de Final Cut Pro y la exportación de los OMFs. La versión CS4.1.0, en mayo del 2009, soporta Red Code, el código de la Red One, el códec de la Red One, mejoras de rendimiento para AV-CHD, DV y HDV, soporte IMX, salida de audio en Play de 16 canales y soporte para la extensión BOP, que es la extensión de los DVDs. Básicamente lo que podemos hacer es directamente cargar un DVD en nuestro timeline utilizando el archivo BOP que importemos de la estructura del DVD. Seguimos adelante, nos vamos a la CS4 2.0, Windows y Mac, noviembre del 2009 para soportar Panasonic P2 AVC Intra. Siguiente versión, la 5, Windows, Mac OS X, abril del 2010, soporta ya, se reescribe para que sea una aplicación de 64 bits totalmente, deja de poder instalarse en sistemas operativos de 32 bits, se incorpora el increíble Mercury Playback Engine, que básicamente lo que hace es acelerar la mayoría de los procesos del programa en la GPU, convirtiendo a Premiere en una de las soluciones más potentes para editar que hay en el mercado, con soporte nativo para prácticamente cualquier formato de archivo y soporte en tiempo real para cualquier formato de archivo. También se incorpora el efecto de chroma key, el Ultra Keyer, exportación a Final Cut XML, podíamos importar pero no exportar, ahora ya podemos exportar, soporte para archivos de PX, integración con Adobe Story, detección de caras, exportación directa desde el programa que se había eliminado en la versión CS4, resoluciones variables en la previsualización y medidor de niveles de audio, un boometer en la captura. Llegamos a la versión CS5.02, fijaros, septiembre del 2010, cuando había salido la 5 en abril del 2010. Esta versión se saca para soportar Red RMD a Red Cine, la exportación de XDCAM HD, código de tiempos fuente para XDCAM 422, soporte QuickTime para cámaras JVC, de disco de estado sólido, soporte Broadcast Wave. La versión CS 5.5 nace en mayo del 2011, soporta el Play de Closed Caption, que son los subtítulos que podemos enviar hoy en día a YouTube o incluso las señales que emitimos por TDT en televisión. Pues soporta el Play en firmware y hardware de terceros fabricantes de estos subtítulos de Closed Caption, integración con Adobe Audition CS 5.5, mejoras en las funciones de transcripción de audio a texto con Adobe Story y soporte para la metadata de Canon XF. Y llegamos a la actualidad, la versión CS6, Windows Mac OS X, abril del 2012, nuevo espacio de trabajo, nuevos modos de trim, multicámara mejorada, efectos de estabilizado como el Warp Stabilizer, la corrección del Rolling Shutter de las cámaras DSLR y capas de ajuste, modo cine y soporte OpenCL, lo que hace que se abra la aceleración de GPU no solo a las tarjetas de Nvidia, sino a otras numerosas tarjetas como la SATI que tenemos en el mercado, convirtiendo ya no solo a Premiere en una de las soluciones más potentes del mercado sobre Nvidia con el Mercury Engine activo, sino que si tenemos una tarjeta compatible con OpenCL, va a seguir siendo una de las soluciones más potentes en el mercado en cuanto a rendimiento con el resto de tarjetas compatibles. Con esto tenéis una idea de cómo ha evolucionado Adobe Premiere Pro, cómo ha ido creciendo y cómo ha llegado a ser lo que es hoy en día, uno de los más potentes programas de edición no lineal y que más códecs, más formatos maneja nativamente.